Hola, soy Iris Orosia Campos Vandrés, coordinadora de la mención en lengua aragonesa que se imparte en los grados de Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza. En este vídeo os voy a explicar los aspectos básicos de esta mención, pero si tenéis cualquier duda al respecto o necesitáis algún tipo de orientación, os animo a que me escribáis un correo a la dirección que aparece en pantalla icamposb@unizar.es y os la intentaré resolver lo antes posible. Antes de presentar el objetivo y la estructura de esta mención, creo que es importante que quienes no lo hayáis podido hacer previamente os aproximéis, aunque sea de forma muy breve y sintética, a la realidad del aragonés en la educación infantil y la educación primaria. Hay muchas personas que no saben que el aragonés cuenta ya con más de 2 décadas de presencia en escuelas de la provincia de Huesca. El aragonés se introdujo en el curso 1997-98 en algunas escuelas, pero como un proyecto piloto extracurricular por aquel entonces y con una limitación horaria de una sesión semanal que se impartía solo en 4 localidades en su primer curso: Biescas, Jaca, Ainsa y Benasque. Con el paso de los años, esta enseñanza se fue extendiendo a otras localidades y se fue avanzando en la normalización educativa del idioma, aunque no fue hasta el momento en el que se concretó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, a nivel autonómico en 2015, cuando se aprobaron los primeros currículos educativos que integraban el aragonés como área curricular. Esta misma integración del aragonés como área curricular ha continuado además posteriormente con el desarrollo de la ley actual, la LOMLOE. Por tanto, actualmente el aragonés es un área curricular que debe contar con al menos 90 minutos semanales en los centros donde se imparte, aunque también puede tener una mayor presencia mediante el desarrollo de proyectos lingüísticos que suponen su uso como lengua vehicular de otras materias, tal y como sucede, por ejemplo, en el CRA Alto Gallego, en la Escuela de Panticosa, o en el CRA Alta Ribagorza, que integra las escuelas de Sahún, Cerler, Benasque, Las Paules y Castejón de Sos. En la actualidad, el aragonés se enseña a más de 1.250 estudiantes de educación infantil y educación primaria en varias decenas de localidades de la provincia de Huesca, que según el último informe del Consejo Escolar de Aragón se agrupaban en un total de 29 centros educativos, ya que muchas de estas localidades conforman CRAs, centros rurales agrupados. En síntesis, como veis, la trayectoria del aragonés en las aulas es ya bastante dilatada, con más de 25 años, pero sin embargo no fue hasta el curso 2020-2021 cuando se integró una especialización en los estudios en magisterio impartidos en la Universidad de Zaragoza, cuyo objetivo fuera ofrecer una formación específica para las futuras y los futuros especialistas de este idioma. Por lo tanto, la de 2024-2025 será la 5ª promoción de graduados y graduadas en magisterio con mención en lengua aragonesa en la Universidad de Zaragoza. Además, debéis saber que esta mención solo se puede cursar en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del campus de Huesca. Pasando ya al objetivo de la mención en lengua aragonesa, la finalidad última es brindar una formación específica tanto en el idioma como en los métodos, las estrategias y los recursos para su enseñanza en educación infantil y en educación primaria a las personas que estén interesadas en ejercer como docentes de lengua aragonesa. Es una mención que comparten los 2 grados, el grado en Magisterio en Educación Infantil y el grado en Magisterio en Educación Primaria, dado que el profesorado de aragonés, independientemente de cuál sea su titulación, desarrolla su labor docente en las 2 etapas, en Educación Infantil y en Educación Primaria. En cuanto a las asignaturas que conforman esta mención, se trata de 5 materias de 6 créditos cada una. Estas materias son didáctica de la lengua aragonesa, literatura en aragonés y educación literaria, comunicación oral y escrita en aragonés, gramática de la lengua aragonesa y variación diatópica del aragonés. Como sabéis, para obtener una mención basta con haber cursado 24 créditos de su itinerario formativo, lo que serían 4 asignaturas. Pero siempre recomendamos cursar las 5 materias, dado que ninguna de ellas es prescindible. Y de hecho, un solo cuatrimestre de especialización suele resultar escaso, por lo que nuestra recomendación es siempre aprovechar al máximo la formación disponible cursando el itinerario completo, esto es, las 5 materias. Hay 2 materias que se imparten de forma exclusiva por parte del Departamento de Didácticas Específicas, concretamente por parte del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Estas materias son Didáctica de la Lengua Aragonesa y Literatura en Aragonés y Educación Literaria.
y hay 2 materias impartidas de forma exclusiva por el Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas, que son Gramática de la lengua aragonesa y Variación diatópica del aragonés. Finalmente, la asignatura de Comunicación oral y escrita en aragonés se imparte de forma conjunta desde los 2 departamentos. Ahora os voy a exponer de forma muy sintética algunos detalles de las 5 asignaturas, aunque podéis consultar sus guías docentes a través de este enlace que os dejo en pantalla. El objetivo principal de didáctica de la lengua aragonesa es prepararos para diseñar, seleccionar y analizar recursos que os permitan crear secuencias didácticas para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa en aragonés en educación infantil y en educación primaria, teniendo en consideración el currículum y las características del contexto sociolingüístico donde se vaya a desarrollar esta enseñanza. Se adquieren, por tanto, conocimientos sobre el proceso de adquisición y aprendizaje lingüístico, la educación multilingüe y también el marco curricular para la enseñanza del aragonés, atendiendo a la comunicación oral y escrita, pero también a los saberes básicos que están vinculados a los aspectos socioculturales de los cuales el idioma, el aragonés, es un exponente más, es decir, se abordan cuestiones que tienen que ver con la historia, la cultura o el paisaje alto aragonés, entre otros elementos. Por lo tanto, se busca el desarrollo de las competencias necesarias para planificar, diseñar y evaluar materiales y propuestas didácticas que estén destinadas a la enseñanza de la lengua aragonesa. En cuanto a la materia de literatura en aragonés y educación literaria, su objetivo principal es proporcionar una formación básica sobre la literatura en aragonés y las estrategias didácticas necesarias para su enseñanza en la escuela y para la promoción también de hábitos lectores en aragonés, tanto en educación infantil como en educación primaria. Para ello se trabaja la trayectoria de la literatura en aragonés y se profundiza fundamentalmente en un corpus literario infantil básico, así también como en el desarrollo de estrategias didácticas para el abordaje de este corpus de libros infantiles o infanto-juveniles en aragonés, su abordaje, como digo, tanto en educación infantil como en educación primaria. La materia de comunicación oral y escrita en aragonés lo que pretende es que podáis afianzar la competencia comunicativa en lengua aragonesa en coherencia con un nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en su adaptación al aragonés. La finalidad última es que podáis utilizar con fluidez el idioma y que lo podéis utilizar como lengua vehicular para impartir la asignatura de lengua aragonesa en educación infantil y en educación primaria, y también que podáis llevar a cabo la enseñanza de este idioma en esas etapas educativas desde un enfoque comunicativo. Para ello se trabajan las actividades de lengua básicas, comprensión de textos orales y escritos y producción y coproducción de textos orales y escritos. Es decir, el objetivo último es que vosotros y vosotras desarrolléis la competencia comunicativa en lengua aragonesa. Teniendo en consideración esta cuestión, sí que se recomienda, para que podáis aprovechar la asignatura al máximo, que accedáis con un conocimiento al menos elemental de lengua aragonesa. Es una recomendación para esta asignatura, dado que el objetivo último es que alcancéis ese nivel B2, pero también es un consejo que se podría extrapolar al conjunto de la mención. Pasando ya a gramática de la lengua aragonesa, el propósito de esta asignatura es dotar al alumnado de un conocimiento teórico y de una competencia práctica suficientes para comprender mensajes orales y escritos en aragonés, realizar producciones orales y escritas con corrección y adecuación a la situación comunicativa y también explicar de una manera básica las características y el sistema gramatical de la lengua aragonesa. Para ello, la materia ofrece una descripción de la sincronía del aragonés desde una perspectiva teórica y práctica. Y del mismo modo que en el caso de comunicación oral y escrita en aragonés, en la evaluación se debe demostrar un nivel de conocimiento B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas adaptado al aragonés. Ya para terminar, el objetivo principal de variación diatópica del aragonés es dotar al alumnado de un conocimiento teórico y práctico para distinguir y comprender mensajes orales y escritos en las diferentes variedades diatópicas del aragonés, esto es, en cada uno de los dialectos del aragonés hablados en sus diferentes territorios, como puede ser el Valle de Echo, el Valle de Ansó, el Valle de Chistau, etc.
También es objetivo de esta materia el conocimiento y utilización de las herramientas para el estudio de las isoglosas y las áreas lingüísticas de la lengua aragonesa. Por lo tanto, fundamentalmente, se espera que el alumnado al término de la materia pueda manejar los principales atlas lingüísticos referidos a Aragón y las principales monografías referentes a sus variedades dialectales y que pueda distinguir las áreas lingüísticas del aragonés por sus rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos y además que conozca estas variedades dialectales. Ya por lo que respecta a la evaluación, si consultáis cada una de las guías docentes podréis ver con mayor detalle cómo se concretan para cada una de las materias las pruebas de evaluación. Simplemente puedo destacar que todas las asignaturas cuentan con un sistema mixto que combina la presentación de trabajos y la realización de exámenes. También creo que es importante que conozcáis algunas cuestiones organizativas que son relevantes. En primer lugar, el horario. Esta mención se imparte en horario de tarde. Para que os podáis hacer una idea, este es el horario que se aprobó para el curso actual 2023-2024 y como podéis ver las clases han sido de lunes a jueves, 2 días de 3 a 7 y 2 días de 3 a 9, con el viernes libre, como ya os he dicho. También es interesante que sepáis que hay dos proyectos que pueden resultar de vuestro interés y que se desarrollan desde las asignaturas de didáctica de la lengua aragonesa y literatura en aragonés y educación literaria. En la asignatura de didáctica de la lengua aragonesa se implementa un proyecto de innovación fundamentado en el aprendizaje-servicio, que conlleva el desarrollo de toda la parte práctica de la asignatura en colaboración con profesorado de lengua aragonesa en activo. El objetivo último es que todo lo estudiado en la asignatura tenga una aplicación real ya desde el propio proceso de formación que tenéis como docentes de lengua aragonesa. De este modo, se entra en contacto con la realidad educativa del aragonés desde el inicio de la materia a través de entrevistas con profesores y profesoras de aragonés en educación infantil y primaria, para quienes además se trabaja posteriormente diseñando materiales y recursos didácticos, que es la parte práctica de la asignatura. Por otra parte, desde Didáctica de la Lengua Aragonesa y desde Literatura en Aragonés y Educación Literaria, se ofrece la oportunidad de participar en un proyecto que se lleva desarrollando varios cursos junto al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, El Parque, para la sensibilización de su alumnado en torno a la cultura aragonesa. Esta colaboración se desarrolla en 2 momentos del primer cuatrimestre, en torno a la Noche de Ánimas o Nuit d'Almetas y en torno a la Navidad o Nadal, y supone una oportunidad de enseñar a través del aragonés a alumnado de educación primaria. Nuestro objetivo es que las maestras y los maestros de aragonés en formación puedan tener una primera experiencia como docentes de aragonés antes de comenzar el periodo de prácticas escolares que se desarrolla, como sabéis, en el segundo cuatrimestre. Además, por supuesto, este proyecto también supone una aplicación práctica de los contenidos teóricos aprendidos en las materias de didáctica de la lengua aragonesa y de literatura en aragonés y educación literaria, pero debéis saber que la participación en este proyecto es completamente voluntaria, sí recomendable, pero voluntaria, dado que se desarrolla en horario de mañanas y en algunas ocasiones pues es difícil para el alumnado compatibilizar horarios. Como digo, se desarrolla durante 2 semanas, una previa a la Nuit d'Almetas o Noche de Ánimas y una previa a la Navidad o Nadal. Por mi parte, esto es todo lo que os quería transmitir. En cualquier caso, si queréis que comentemos cualquier cosa con más detalle, podéis escribirme, como os he dicho antes, a la dirección icamposb@unizar.es. Para terminar, simplemente quiero trasladaros el deseo de todo el profesorado de la mención en lengua aragonesa de que os animéis a cursarla, ya que es necesario que haya maestros y maestras que apuesten por este idioma en peligro y por su enseñanza. Además, una vez se haya producido la elección de menciones, entre abril y mayo, me pondré en contacto con el alumnado preinscrito para mantener una reunión donde podamos comentar con mayor profundidad aspectos vinculados a la mención y donde os trasladaré también algunas orientaciones para que en septiembre, cuando comencéis el curso, podáis hacerlo con una base que os permita aprovechar al máximo la formación que ofrece esta mención. De rematar, espero que tos animez a trigar esta mención e que nos podamos veyer o curso venien treballando de conxunta por la millora de la mostranza del aragonés e prou que sí por a suya pervivencia. Expresións.